Estimados estudiantes de Derecho, buenos días. En este video analizaremos los alcances y los efectos del divorcio incausado. Lamentablemente, algunas personas, incluso algunos abogados que nunca han litigado, confunden el divorcio incausado con el divorcio necesario, o lo confunden con el divorcio voluntario, o lo confunden con el divorcio administrativo. El divorcio administrativo es cuando los cónyuges tienen más de un año de casados, no tuvieron hijos, no adquirieron bienes y pueden ir a la dirección del registro civil y pedir administrativamente la disolución del vínculo matrimonial. El divorcio voluntario es cuando las personas, antes de presentarse a un juzgado, ya platicaron, ya discutieron y ya arreglaron voluntariamente los cónyuges respecto a la división de las propiedades, la cantidad de la pensión de alimentos a los hijos, las visitas y convivencias. Ya está todo resuelto, se hace la demanda, se hace el convenio y se firma y se presenta ante el juez solo para que lo ratifiquen. Claro, en el juzgado a veces puede haber alguna modificación. El divorcio necesario es cuando las partes no están de acuerdo. Una de ellas no se desea divorciar. Entonces, la parte actora debe de invocar alguna causal de disolución del vínculo matrimonial, pero en este juicio el juez al dictar sentencia no solo va a disolver el vínculo matrimonial, sino que también tiene que analizar respecto a la división de las propiedades, respecto a la pensión de alimentos de los hijos y de la cónyuge, respecto a las visitas y convivencias. Esta nueva modalidad de divorcio incausado, divorcio exprés, como dice la Suprema Corte, es un contrato en el cual las partes manifiestan que ya no es su voluntad seguir casados. Entonces, simplemente se hace la demanda y se le acompaña un convenio. El día de hoy vamos a tratar un asunto real de unas clientas que me contratan, me llaman por teléfono y me piden cita unas clientas, una de 50 años y la otra de 45 años, y me comunican que su mamá de 70 años recibió una demanda de divorcio incausado por su papá de 70 años, que su papá dejó el domicilio familiar hace más de 20 años, que formó una nueva familia y que tuvo hijos, muchos hijos habidos fuera del matrimonio, hermanastros de mi clienta. Bien, ahora, mis clientas dicen que existe una casa dúplex, que la planta baja ya fue escriturada en donación y firmada por ambos padres, hoy contendientes, a favor de una de las hijas, pero que la planta alta de la casa dúplex continúa en copropiedad de los padres. Maliciosamente el abogado del padre en la demanda narra que nunca adquirieron bienes inmuebles durante el tiempo en que estuvieron casados. Bueno, y acompaña un convenio en ese sentido. Al contestar la demanda, pues mi clienta, la señora de 70 años, manifiesta que sí adquirieron un bien inmueble, que ese inmueble es una casa dúplex, que la casa de la planta baja ya fue donada y firmada incluso por su esposo ante notario en favor de una de las hijas, pero la planta alta queda en copropiedad y se acompaña el acta, se acompaña la escritura pública. Bueno, el juez dicta un acuerdo para citar a conciliación. Si bien es cierto, la ley prevé que en el divorcio encausado solo se va a resolver respecto al vínculo matrimonial y que no se va a resolver respecto a la división de las propiedades, respecto a la pensión de alimentos, respecto a la visita y convivencia, también es cierto que la ley prevé que es obligatorio se acompañe un convenio, pero también la ley prevé que si las partes en la audiencia de conciliación no llegan a un convenio, se tiene por fracasada dicha audiencia conciliatoria y se pasan los autos, se pasa el expediente físicamente con el juez para que dicte sentencia. Estas sentencias las dictan en 20 días, en 30 días, por lo menos aquí en la ciudad de Puebla.
Esta sentencia solo resuelve la disolución del vínculo matrimonial y deja a salvo los derechos de las partes para que en caso de que haya propiedades, se ventile en otro juzgado, en otro juicio. Así es el divorcio exprés. El divorcio exprés solo le interesa disolver el vínculo matrimonial y basta con que una de las partes diga: señor juez, yo ya no quiero estar casado con esta persona, por favor, divórcieme. Aquí le acompaña un convenio. Y si la contraparte no acepta el convenio o presenta otro convenio y no concilian con el convenio, pues divórcieme. Y así lo hace el juez, porque así lo prevé la ley. Bueno, se da la audiencia de conciliación. Yo les recomiendo a mis clientas que por favor busquen a su papá y lo convenzan de llegar a un arreglo. Incluso les redacto un convenio en el cual el papá y la mamá conjuntamente donan o ceden los derechos de copropiedad de la planta alta del departamento dúplex. El día de la audiencia, para esto las hijas buscaron a su papá por un año porque se atravesó la contingencia COVID. El papá nunca las recibió, nunca les tomó las llamadas. El papá, incluso creo que a una de las hijas ni la desea ver, no sé los motivos. Una de las hijas fue a la casa del papá donde vive con su concubina y con sus nuevos hijos. Pues no la quisieron recibir. ¿Sabes qué? Tu papá no te quiere ver, no te quiere recibir. Además, el abogado del papá aleccionó al señor y le dijo: usted no tiene que hablar nada ni entender nada con sus hijas porque todo lo tiene que hacer en el juzgado. Pasó un año. Nada. Finalmente se abren los juzgados. El juez señala día y hora para la audiencia. Nos presentamos a la audiencia. Típico, los jueces no atienden las audiencias. Antes por lo menos las atendía la secretaria de acuerdo. Ahora nombraron una conciliadora que ni siquiera tiene espíritu de conciliar porque ni siquiera leen el expediente. Ni lo entienden. Se toma unos minutos ahí para leerlo. ¿Sí? Y dicen, solo pueden hablar las partes, es decir, el esposo, la esposa y los abogados atrás. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Es una etapa conciliatoria. Le piden entonces a una de las hijas que salga del recinto. Una de las hijas, la más insistente en estar ahí. Sale. Finalmente, la conciliadora entiende que la intención es que se llegue a un arreglo para que la planta alta de la casa dúplex se ceda o done en favor de las dos hijas. El papá dice: estoy de acuerdo siempre y cuando se ceda en favor de las dos hijas más mi hijo, hermano consanguíneo. Que se ceda a mis 3 hijos. La mamá dice: estoy de acuerdo. Y por supuesto yo como abogado también. Nos pregunta la conciliadora a los abogados: ¿están de acuerdo? Claro, por supuesto. Y veremos por qué yo en lo particular estaba de acuerdo y por qué la contraparte buscó la manera después de que no estuvieran de acuerdo. Como mi clienta está afuera, le llamo por teléfono y le digo que se va a ceder la propiedad en favor de 3 personas, ellas 2 y un hermano. Se altera, se molesta y me contesta y me dice que no, que porque a su hermano ya se le dio herencia y que solo les corresponde a ellas. Digo, por favor, yo te recomiendo como tu asesor que se acepte este convenio. Pues no. Y desde afuera le hacen señas a su mamá que no firme, que no acepte. Claro, la mamá cambia la postura y dice que no. En ese momento el abogado aprovecha la coyuntura, el abogado de la contraria, y pide se declare fracasada la audiencia conciliadora, que era su propósito, era su objetivo. Pues yo le pido a la conciliadora que por favor invite a las partes a reconsiderar. No lo quiere hacer. La conciliadora declara fracasada la etapa de conciliación
¿sí? Sale la secretaria de acuerdos y nos dice, abogado, se va a declarar fracasada la etapa conciliatoria. Todavía el abogado alecciona en ese momento a su cliente y le dice, usted pida que se declare por fracasada la audiencia. Bueno, y nos dicen, como estamos en contingencia COVID, hay mucha gente aquí adentro, los abogados salgan al pasillo, salimos al pasillo y únicamente se quedan las partes, el papá y la mamá, personas de 70 años de edad. Se levanta la diligencia en la cual pues, se toman los generales de la parte actora, de la parte demandada, de los abogados patronos, la aceptación del cargo y el acuerdo donde dice que se tiene por fracasada la etapa conciliatoria. Se nos requiere. Y en eso me preguntan, ¿dónde está su clienta? Pues allá adentro. No, no está adentro. Estaba afuera, porque la habían sacado sus hijas para leccionarla, que no firmara ningún documento. Bueno, entramos los abogados, firmamos la diligencia y la demandada, mi clienta, dice no firmo. Bueno, me preguntan, ¿por qué no va a firmar? No lo sé. Se da por concluida la diligencia. Haya firmado o no haya firmado, son documentos de diligencias con fe pública. Se tiene ya por fracasada la audiencia de conciliación y el paso que sigue, pues es que se dicte sentencia. Ya terminó el juicio. Aquí no hay que desahogar pruebas. En menos de 30 días el juez va a pronunciar una sentencia en la cual va a decir que se disuelve el vínculo matrimonial entre ellos y se deja a salvo su derecho de las partes para que en otro juzgado y en otro juicio reclamen lo que consideren pertinente respecto a sus derechos. Y yo aquí pregunto, bueno, la mamá de suyo ya tiene su derecho porque hay una escritura pública, no tiene que reclamar nada. El señor no puede vender, pues cometería el delito de fraude, por supuesto. Pero las hijas, ¿qué derecho tienen? Al día de hoy, ninguno. ¿Derecho a qué? Si la propiedad está en copropiedad en escritura pública de sus padres respecto a la planta alta. Vamos a ver por qué recomendé que sí se firmara el convenio donde el papá pedía que se donara en copropiedad y en partes iguales a sus 3 hijos y no a sus 2 hijas. Bueno, porque el papá tiene otros hijos habido fuera del matrimonio, hermanastros. ¿Sí? Si mañana muere el papá, se va a tener que abrir el juicio sucesorio intestamentario. Y como ya lo dije en otros videos, los hijos habidos dentro del matrimonio pues, tienen derecho a partes iguales. Aquí las hermanas se van a enfrentar a 2 problemas. El primero, su hermano, al que dicen que ya le dieron herencia, tiene derecho a abrir el juicio sucesorio y le tiene que tocar una tercera parte de la copropiedad de la planta alta. No 50 y 50 como quieren las hermanas. Solo que lo convenzan en el juicio sucesorio y repudie el hermano sus derechos hereditarios en favor de sus 2 hermanas. Muy bien, bueno, aparentemente ya tendrían la copropiedad. Pues no, porque también van a abrir la sucesión intestamentaria los hijos habidos fuera del matrimonio, que son muchos. Y tienen el mismo derecho de la copropiedad de la planta alta de ese departamento o casa dúplex. Digamos que sean 4 hijos habidos fuera del matrimonio, más 3 hijos del matrimonio, son 7. Bueno, entonces el juez debe de reconocer a partes iguales en 7 partes o una séptima parte para cada uno. Si no se pudo arreglar con el papá en vida, si no pudieron arreglar con el hermano consanguíneo en vida, no sé ni tengo idea de cómo vayan a arreglar con sus medios hermanos, habidos fuera del matrimonio, en un juicio sucesorio intestamentario. Ni modo que lleven un juicio a ocultas de sus hermanastros. Pues más adelante vendría una nulidad, un juicio de petición de herencia.
Pues pueden hacerlo ocultas, pero la verdad siempre sale a la luz. Por eso yo les recomendé, pues es más fácil que te arregles con un hermano consanguíneo y que te reconozca y repudie los derechos más adelante, ahorita que firme el papá. Bueno, la mamá, por supuesto, como está del lado de ellas, puede ir ante notario y cederles a sus 2 hijas nada más, en copropiedad, la planta alta de la casa dúplex. 20,000, 25,000 o 30,000 pesos les va a cobrar el notario por hacer la escritura. ¿Lo quieren más barato? Entonces pueden ahorita llevar a su mamá a la notaría y que deje un testamento donde les deja la copropiedad que ella tiene del 50% en favor de ellas a partes iguales. Claro, cuando fallezca su mamá, habrá que promover el juicio sucesorio testamentario para efecto de que se les reconozca solo el 50% al que tiene actualmente derecho la mamá. Y así ellas ya serán copropietarias a partes iguales. Bueno, pues tendrán que gastar en un abogado para abrir el juicio sucesorio testamentario. Yo les recomiendo que si pueden ahorita hablar con su papá, firmen un convenio ante notario y lo presenten ante el juez y se pida la ratificación antes de que se dicte la sentencia. Si no lo logran, bueno, después de que se dicte la sentencia, pues ojalá convenzan a su papá que ahora concurran ante una notaría y les done el papá y la mamá los derechos de copropiedad de la planta alta de ese departamento dúplex. Bueno, las hijas, si no se dejan asesorar por el abogado que las representa, si se desaparecen de mi despacho por un año y no tienen la bondad de llamarme, aunque yo les notifiqué y les corrí traslado con la copia del acuerdo donde las citaban para hace 2 días, y no me llaman, no me piden asesoría, quieren al momento resolver todo a gritos y sombrerazos, no es posible así llegar a un arreglo. Pues cada vez que ven a su papá, le gritan, se alteran, le reclaman el abandono, pues ya son adultas. Se trata de conciliar para llegar a un arreglo. Fracasaron antes de esta audiencia, fracasaron en la primera audiencia que la llevó otro abogado, fracasaron en esta audiencia en no poder conciliar, más la falta de voluntad del tribunal, de la conciliadora, de la juez que no quiere salir de su oficina, no se vaya a contagiar también de COVID. De por sí los jueces no reciben a las partes, nunca, haya COVID o no haya COVID, nunca las reciben. Siempre están en su oficina bien guardaditos. Todo lo hacen los secretarios de acuerdo. Por lo menos los secretarios de acuerdo son competentes, eficaces, eficientes. Pero poner en una conciliación a una funcionaria del Tribunal Superior para conciliar cuando no tiene la voluntad, no tiene el empeño, no tiene el conocimiento ni los oficios para hacerlo, para entender, tener sensibilidad de las partes. Bueno, esperemos la sentencia donde se va a dictar la disolución del vínculo matrimonial y esperemos que las hijas resuelvan en un futuro sus problemas. Como les dije, pues convenzan a su papá y ahora vayan con un notario, con sus 2 papás, y que les firmen la escritura de donación de la planta alta de la casa dúplex. Gracias. Mi contacto maestrogarnica@hotmail.com. Muchas gracias.